Hola, buenos días a todos. Nada, voy a grabar este vídeo cortito para explicaros un poquito mejor la tarea que tenéis que hacer esta semana 4 de mayo. Porque algunos me habéis enviado correo como que no quedaba muy clara y nada, tenéis razón, porque yo he intentado escribir un poquito y remitiros al libro, pero entre que yo el libro me lo dejé en el IES y tengo el libro digital, pues igual no os queda claro. Y yo creo que con los vídeos funcionamos bastante bien. ¿Vale? Pues nada, vamos a hablar un poquito de la nueva tarea que consiste en leerse el epígrafe del libro que se llama Medidas contra el desempleo, me parece que lo pone así. Las medidas son políticas de empleo, políticas, intervenciones. ¿Vale? Ya sabéis que el sistema económico de España y de los países europeos, porque estamos en la Unión Europea, es un sistema mixto en el cual el Estado interviene. Aquí pues un dibujito, ¿no? Entonces, por política de empleo es intervención, medida del Estado en el mercado de trabajo. ¿Para qué? Para disminuir el paro, para que haya menos desempleo. Porque es un problema muy grande que tienen los países, el número de desempleados, que desgraciadamente actualmente están aumentando muchísimo por la crisis que estamos sufriendo, provocada por una crisis sanitaria, ¿vale? Por el coronavirus, que todo el mundo sabe. Entonces, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de las formas que tiene el Estado de intervenir en el mercado de trabajo para disminuir el paro y para crear empleo de calidad. Eso es una política, una intervención, ¿vale? Siempre que oigáis política monetaria, pues la intervención del Estado monetaria en el mercado de dinero, ¿vale? Política fiscal, pues la intervención del Estado en las cuentas públicas, a través de los ingresos y de los gastos públicos. Eso ya lo hemos visto un poquito. Ahora vamos a hablar de la política de empleo. ¿Qué tipos de políticas o qué tipos de intervenciones puede llevar a cabo el Estado para objetivo? Que haya menos desempleo, menos paro. Una política es medidas o intervenciones que afectan a la demanda de trabajo. ¿Quién es la demanda? ¿Quién demanda trabajo? A las empresas. Pues esas medidas que hagan que las empresas contraten a más trabajadores, sería. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado ahí? Pues dar ayudas, subvenciones a las empresas, pues para que les cueste menos el contratar a un trabajador, o dar ayudas a las empresas para que, o abaratar, sería mejor la palabra, para que si despide a un trabajador, pues le cueste menos. Entonces la empresa se pensará menos el contratar a un trabajador, porque claro, el trabajo es un factor productivo que es un coste. La empresa tiene que pagar unos salarios, es un coste para la empresa. Siempre la empresa y el trabajador pues son intereses distintos. La empresa que quiere pues que los salarios sean flexibles, ¿no? Que en un momento determinado ella pueda bajar los salarios, es un poquito lo vimos en las causas del desempleo. Y el trabajador que quiere pues un trabajo estable. Siempre hay una lucha, ¿no? Entre ambos. Pero esta medida es para que las empresas que creen trabajo, o sea, disminuyan el paro, porque contratarán a más gente y habrán menos desempleados. También, por ejemplo, con ayudas a las empresas para que contraten a trabajadores que están parados porque tienen mucha dificultad de acceder al mercado de trabajo, como los mayores de 45 años o como algunos trabajadores que no están cualificados o que tienen alguna discapacidad. ¿Ok? La siguiente medida, pues medidas o intervenciones del Estado sobre la oferta de trabajo. Estas medidas son para que haya más oferta de trabajo, para que haya más familias que puedan acceder al trabajo, porque la oferta de trabajo la realizan las familias. ¿Ok? Entonces, en estas intervenciones, pues serían pues una prohibición de que no se hagan horas extraordinarias o de que no se puedan tener varios trabajos, que no pueda existir el plurimpleo. ¿Qué pasa? Que así pues una familia o una persona pues solamente podrá tener un trabajo o podrá limitarse al horario que le marcan y no hacer horas extras. Y quedan así liberadas horas y liberados trabajos para que otras familias puedan acceder al mercado de trabajo. O, por ejemplo, reducir la jornada laboral. En España, pues la jornada laboral, o sea, la cantidad de horas que un trabajador puede trabajar son 8 horas al día. Con esta medida, pues sería que trabajase menos horas. Es una medida un poco discutida porque, ojo, si tú estás trabajando 8 horas y te disminuyen a 5 al día,
o tienes varios trabajos y te dicen, no, solamente puedes limitarte a un trabajo, si tú trabajas menos, cobras menos. Pensar un poquito sobre esta medida, que es una medida bastante discutida, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que estas son medidas, ejemplos de medidas que inciden sobre la oferta de trabajo. Otra intervención son aquellas medidas que inciden en materia de información y formación. ¿Qué quiere decir? Pues actuaciones del Estado para que los trabajadores que están en desempleo, pues que estén más formados y hagan cursos pues en nuevas tecnologías, en idiomas, cursos que les puedan servir para luego acceder a un empleo y que no se sientan así pues fuera del mercado de trabajo porque no tienen la formación adecuada. Estos cursos los imparte el SERVEZ, ¿vale? En el SERVEZ en la Comunidad Valenciana, que eso ya también hablamos, que el SERVEZ, ¿vale? No sé si el vuestro más cerquita está en Meliana o por ahí. Es el servicio valenciano pues de empleo, que uno va, pues cuando podéis verlo en la página web, los cursos que se hacen, que te ayudan a hacerte un currículum también, o sea, te informan y te forman para que tú tengas más facilidades para obtener un trabajo, ¿vale? Y la última medida serían medidas de protección social. Son intervenciones del Estado para proteger a los trabajadores desempleados. Ya vimos que el problema del desempleo es un problema muy grave, porque los trabajadores que están desempleados al final tienen problemas psicológicos, se sienten desplazados por la sociedad, se crea un círculo vicioso, por cada vez la brecha es mayor. Entonces, ¿el Estado qué hace? Pues intervenir para evitar esto, proteger a estos trabajadores con las prestaciones por desempleo, lo que se llama el paro, cobrar el paro, lo que coloquialmente se llama así. ¿Ok? Bueno, remitiros y completar con mi vídeo el epígrafe del tema, que se llama Medidas contra el desempleo, creo que es, para poder completar pues lo que tenéis al lado, que me queda un poco pequeñito, pero bueno, os lo digo, son comentar esas dos viñetas, ¿vale? La viñeta de arriba dice el de la viñeta, el protagonista de la viñeta dice: estamos desarrollando medidas para frenar el aumento del paro. Y luego dice, pues ese puede ser, por ejemplo, un ministro, ¿no? El ministro de Empleo. Y luego dice, estas medidas consisten en abaratar el despido. Entonces tenéis que comentar ahí qué política hace referencia, redactando como estas palabras, qué es una política de empleo y a qué medida hace referencia, ¿vale? De las que hemos comentado, a qué tipo de intervención, ¿ok? Y luego la segunda viñeta es un poquito más complicada, pero bueno, también lo vamos a explicar aquí. La siguiente viñeta dice que el paro siempre ha sido un problema muy importante en España, especialmente en época de crisis. Actualmente recordar que la crisis es brutal, la que estamos ya saliendo, ¿no? Desescalando, pero la economía va a tener consecuencias graves porque se ha paralizado y muchos empleos van a tener que reinventar y otros van a tener que dejar de funcionar. Entonces, dice que en épocas de crisis, cuando las tasas de desempleo son muy superiores a la media de la Unión Europea, eso pasa en España, siempre vamos un poquito a la cola de Europa, porque somos un país que hemos entrado tarde en Europa, porque tenemos una dictadura, entonces hemos tenido problemas y tenemos desequilibrios que los otros países más punteros europeos, como Alemania, por ejemplo, pues no los tiene, ¿vale? Entonces tenéis que comentar esa viñeta. Esta viñeta dice el señor, que tiene un casco, como de la construcción, ¿vale? Os recuerdo que en la crisis del 2008 la mayoría de desempleados que se quedaron a raíz de la crisis del 2008, seguro que conocéis, habéis oído, eran de la construcción, porque fue el sector con el que creció España y luego se creó una burbuja inmobiliaria, que la vivienda valía más y luego no era verdad. Entonces mucha gente abandonó sus estudios o ni se preocupó en tener una formación y claro, ganaba más en la construcción, pues se iba allí. Entonces pasó el tiempo, la gente se hizo mayor y ¿ahora qué pasa? Pues ahora pasa que en crisis, como pone al principio de la viñeta, pues hay menos empresas que se crean, que ya lo sabéis, ¿no? Porque las empresas, todo lo contrario, cierran empresas, con lo cual el Estado recauda menos ingresos públicos, ¿vale? Porque se recaudan menos impuestos, porque las empresas pagan menos seguros sociales. Os recuerdo que son ejemplos de ingresos públicos. Entonces, pues
una medida que tiene el Estado y que seguro que habéis oído, es decir, pues no, si quedan pocos trabajadores en épocas de crisis, pues vamos a hacer que para que el estado de bienestar, que también habéis hecho una tarea, el estado de bienestar pueda seguir, y el estado de bienestar se llama así porque los trabajadores que están jubilados o están pasivos pueden estarlo gracias a los activos. Entonces hay más pasivos que activos, y ese es el problema de que tenía el estado de bienestar. Entonces, ¿qué hace el Estado en épocas de crisis? ¿O qué es lo que ha hecho? Aquí en España se ha hecho. Pues ha dicho, no, pues los trabajadores que están en activo que no se jubilen antes de los 65, vamos a retrasar, que se jubilen a los 67. ¿Vale? Entonces esto dice esta viñeta, dice el señor, estoy de acuerdo con trabajar hasta los 67, pero lo que realmente me gustaría es trabajar con 47. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? Tenéis que relacionar lo que él comenta con las pistas que yo os he dado, ¿vale? De qué sector proviene, porque esa medida de los 67 años del gobierno, esa intervención, porque la ha hecho para garantizar que ya lo he dicho, y ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué política de empleo, o sea, qué tendrá que hacer este señor, o qué tendrá que incidir el Estado en qué política para que este señor tenga la formación adecuada y pueda emplearse con 47 años? Porque sí que hay ofertas de trabajo. Si no lee los periódicos, hay ofertas de trabajo, pero esas ofertas piden a personas competentes, pues las nuevas tecnologías, una serie de cosas que es muy importante la formación y tener nociones y una formación completa y continua a lo largo de toda la vida, porque cuando pasa esto, si tú estás formado y eres competente, pues te puedes reciclar. Por eso yo insisto tanto en que se aprenda y en que uno no se limite. Sé que ahora pues estáis en una edad un poco complicada, pero vamos, que el estudiar con gusto, ¿no? es un poco para toda la vida. Entonces, a ver, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué medida tiene que incidir más para que los mayores de 47 que vienen de la construcción no se queden ahí desplazados? De esto se trata esta segunda viñeta. Espero haberos aclarado un poquito la tarea. Venga, ánimo. Vale, nos vemos.